Yo soy el doctor Abiel Eugenio Garza Borjón. Yo soy traumatólogo y ortopedista con 2 fellowships, uno en cirugía articular y otro en artroscopía y medicina de alto rendimiento deportivo. Y bueno, yo trabajo ahí en el Hospital Zambrano de León. Para ustedes que son EMIs o biomédicos o cualquier otra especialidad, en algún punto les va a tocar conmigo rotar. Eh, entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a hablar de forma muy breve de lo que soy yo. Yo soy de la Escuela de Medicina del TEC. Yo soy de la generación 28, ya de hace rato prácticamente. Y bueno, después me pasé a hacer traumatología y ortopedia al Hospital Universitario aquí en Nuevo León, que es un hospital público del gobierno. Después me fui, como les había mencionado, a hacer 2 fellowships. El primero fue a Ciudad de México, en la UNAM, un programa de la UNAM que es del Hospital Instituto Nacional de Rehabilitación para hacer cirugía articular, que prácticamente es artroscopía y prótesis, y una segunda subespecialidad o fellowship en el extranjero, donde yo fui a trabajar con un equipo de fútbol profesional de España, el Deportivo La Coruña, donde hice prácticamente solamente artroscopía y prácticamente atendía a pacientes de pues, olímpicos y atletas del equipo de fútbol y pura gente de mucho deporte, de alto rendimiento, vaya. Y bueno, actualmente ahorita estoy haciendo el doctorado en ciencias clínicas, estoy haciendo una línea de investigación estudiando, pues digamos que factores biomecánicos y dolor específico en la rodilla, que es una patología bastante frecuente en mujeres. Seguramente si aquí hago una encuesta, alguna de las mujeres, y pudiera ser a uno que otro hombre, les duele las rodillas, sobre todo cuando suben, bajan escaleras o van y suben una montaña y todo eso, traen un dolor ahí en la rodilla. Es una patología súper frecuente en mujeres jóvenes y bueno, yo estoy haciendo un estudio de investigación de eso. Si a alguien en algún punto le interesa y quiere participar o apoyarme o profundizar más, pues con todo gusto se puede acercar a mí, ¿no? También era maestro de anatomía de ustedes, pero bueno, por entrar al doctorado tuve que salirme un poquito de dar las clases para entrar a este programa, ¿no? Aquí están unas fotos de mis 4 etapas como estudiante de medicina, donde prácticamente estuve yo en el EMI 6 con estas 10 personas durante 2 años. Entonces, ustedes van a pasar por eso, sobre todo los que ya están cerca del EMI 5, EMI 6, van a escoger su equipo y van a estar prácticamente haciendo una hermandad con todos ellos. De ahí me fui a hacer traumatología y ortopedia, donde somos de 10 me pasé a hacer 5. De estos 5, 2 somos del TEC, la doctora Adriana, que también es traumatóloga, la primera mujer del TEC que hace traumatología, y yo prácticamente. Entonces ella se dedica a tumores y yo a medicina deportiva. Y después los 2 programas del fellowship, uno, como les dije, en Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde había gente internacional, y en otra de acá, prácticamente en el Instituto Nacional, bueno, en el Instituto Arriaza, que es prácticamente el del Deportivo La Coruña, ¿no? Entonces, bueno, yo digo chistes, a veces muy malos, a veces buenos, pero bueno, así soy yo. Ya los que llevaron clases conmigo ya se las saben. Entonces, vamos a empezar ahora sí con el caso clínico. Entonces, bueno, este es un paciente de 34 años, un hombre, que no tiene antecedentes médicos de importancia, es decir, que simplemente tuvo un accidente. Muchas cosas, muchas veces la afección en traumatología es por un accidente, alguna caída, alguna torsión, algo que haya pasado, y son o suelen ser pacientes sanos, ¿verdad? Entonces es un paciente que es deportista, que no tiene ningún antecedente, 34 años. Entonces, bueno, lo que le pasó a él fue que el 6 de junio, o sea, este mismo año, fue hace poco tiempo, tuvo una caída al estar jugando fútbol. O sea, él era portero y al brincar para buscar el balón, su compañero que estaba enfrente, el defensa, prácticamente le hizo como, pues no sé cómo llamarle, como si le hubiera hecho un, pues un balanceo, o se interpuso. Entonces se fue hacia adelante y al tratar de caer al piso, el pulgar hizo prácticamente lo que hace esta imagen. O sea, hace un mecanismo que abre el pulgar, se le llama un mecanismo de abducción o un mecanismo valguizante, y lo que terminó pasando es que empezó a tener un dolor demasiado intenso, se le empezó a hinchar la mano, y lo que pues ocasionó es que ya no pudiera acabar el juego y se fuera al hospital, ¿no? Entonces fue a una clínica que le quedaba ahí cerca del campo de fútbol, donde le tomaron unas radiografías y le dijeron solamente que tenía una luxación. Y como en esa clínica solamente había un médico urgenciólogo, un médico familiar, pues le dijeron, ¿sabes qué? Pues al día siguiente
tómate estos medicamentos y acude con un traumatólogo, ¿no? Entonces, bueno, le agregaron algo de hielo y le pusieron una férula en el campo de juego, se le dejaron como estas cintas y le dijeron, ¿sabes qué? Vete al hospital. Entonces, conmigo llegó con esta misma cinta, o sea, en el hospital no le hicieron nada y le pusieron algo de hielo. Entonces, bueno, estas son las radiografías que tuvimos prácticamente, que le tomaron ahí en la consulta o en estas urgencias y que me las llevó a mí al día siguiente. Aquí es donde yo abro, digamos que un poquito el foro. Yo sé que muchos no saben interpretar o no han llevado nada de interpretación radiológica, pero quiero ver qué opinan. Si ven algo ahí extraño, que se ve algo ahí, alguien que quiera opinar, enfocándonos obviamente, pues estos 4 dedos de acá no nos interesan, sabemos que el que le duele es el pulgar, ¿ok? Entonces, bueno, alguien que vea algo, que se quiera sumar un poquito más cerca o que quiera participar. No los voy a juzgar. Le dijeron que tenía una luxación. Entonces, a ver si pueden encontrar la luxación. ¿Dónde creen que está luxado? En esta imagen. Nadie. No Lo andan es, viendo. no es la bolita que se ve ahí. Híjole, doctor, es que no me deja rayar el zoom. Ok. Mira, vamos a ver. Unos pudieran pensar que es esta bolita, el problema, este que se ve acá. Ok, No es no, que se ven los huesos o sea, sobrepuestos. exactamente. Esa es la clave. Por eso le dijeron que que estaba luxado. Entonces, la imagen, aquí, bueno, esta no es la mejor, pero fíjense cómo en esta imagen, por ejemplo, se alcanza a ver donde se delinea el bordecito de un hueso con el otro. Se ve algo separado. No es la mejor imagen por el hecho de que se solapan un poco porque tienen como una concavidad y una convexidad. Entonces se solapan ambos huesos, pero se alcanza a ver como si hay le llaman una congruencia, ¿verdad? O sea, si tú lo ves, se ve la misma separación. Si yo hago como una medición de este borde, se alcanza a medir todo prácticamente igual en todos estos. O sea, se ve igual, parecido a esta medición. Lo ves aquí a tu arribita y de hecho ahí sí se ve un poquito mejor, se ve demasiado congruente estas articulaciones. Entonces, aquí las tomamos de referencia a estas. El dedo pulgar, pues al tú poner una radiografía de frente, vas a tener estos 4 de frente, pero este va a estar un poquito oblicuo. Entonces, esta oblicua, pues no va a ser una radiografía verdadera. De hecho, si tú ves las dos, yo les pregunto, ¿ustedes ven en alguna de estas dos que tengamos una radiografía de frente y una de perfil verdadera? O sea, que realmente se vean de forma real, de frente y de lado. No, ¿verdad? Son como radiografías medio oblicuas. Entonces ahí es donde tenemos que juzgar, ¿realmente está luxado o tenemos la información necesaria para decir si este dedo está luxado o no? No, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, si les pusiera un examen, oye, con esto tú puedes asegurar que ese dedo está luxado, no. Realmente tú pudieras decir, ¿sabes qué? Trae datos de que posiblemente esté subluxado. Por ejemplo, aquí, que se alcanza a ver demasiado extraño el hueso, o en esta también se alcanza a ver un poquito raro, pero no pudieras completamente decir que está luxado porque no son unas radiografías bien tomadas específicamente de ese dedo. O sea, aquí el error fue que cuando lo atendieron en urgencias, lo atendió un urgenciólogo, un médico familiar, que con todas las buenas intenciones, pues le pidió la radiografía que él tiene en su consideración, ¿verdad? Tómale una de frente de la mano y una de media oblicua o lateral. Pero pues no está enfocándose en el punto donde le molesta al paciente. A él donde le molestaba es justamente en esta zona. Entonces, bueno, llegó conmigo con estas radiografías, es que me dijeron que estoy luxado. Le dije, pues, ¿sabes qué? Te las tengo que repetir, porque no, estas radiografías no son reales. Ahorita vamos a ver las otras. Entonces, llegando con eso, pues acudió conmigo a esa consulta con estas radiografías. Entonces, ya la exploración, yo antes de tomarle las nuevas radiografías, pues lo exploro antes de pasar los rayos y le digo, ¿sabes qué? Señálame dónde es que te duele. Él justamente me señala en esta zona, toda esta porción, y me dice, ¿sabes qué? Pues me molesta a nivel de esa porción, me duele mucho cuando hacemos una maniobra parecida a la como yo me lastimé, es decir, que yo agarro el pulgar y lo empujo hacia abajo, como si yo quisiera abrir separarlo del resto de los dedos, y le molesta. Y hay una cosa, un signo positivo que se le llama el bostezo positivo. Ahorita lo vamos a ver en video.
Entonces él tenía esta maniobra positiva, entonces que no es normal. Y obviamente por la inflamación del dedo tenía limitación y dolor para hacer todos los movimientos, la flexión, la extensión, abducción y oposición, todos los movimientos que debe hacer el pulgar. Todos esos los tenía limitados por dolor y porque el dedo estaba, o la mano estaba muy hinchada. Entonces, bueno, prácticamente, bueno, se separa ahí el dolor. Esta no es la mano del paciente. Este es un video ahí que saqué de YouTube para ejemplificar más o menos ese bostezo, donde hacen la prueba y la comparan de una mano con la otra. Entonces, bueno, vamos a ver este videito para verlo, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí, lo importante, cómo con esta mano agarran el metacarpiano y con esta otra mano van a agarrar el resto de los dedos, el resto de las falanges, que el pulgar tiene dos, una falange proximal y una falange distal. Entonces, tú sostienes el metacarpiano y las otras dos los agarras con el dedo. Entonces, bueno, ahí es donde lo agarra el resto de los huesos y fíjense cómo se abre. Tú dices, bueno, pero eso yo también lo puedo hacer. Bueno, ahorita van a comparar la otra mano de este paciente y vas a comparar cómo no se mueve. O sea, si tú haces eso, ahí lo hacen y fíjate cómo este espacio no se abre, ¿verdad? Y con él sí se abre bastante. Entonces, bueno, eso habla de que el ligamento posiblemente está roto o está afectado, ¿verdad? Que yo puedo subluxar esa articulación. Entonces, bueno, ahí hace lo mismo y luego flexiona un poco el pulgar y termina haciendo la misma maniobra y también se abre, ¿verdad? Eso ahorita vamos a ver por qué razón lo hizo primero con el dedo en extensión y después con el dedo en flexión. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿No? Vamos bien. Perfecto. ¿Hay alumnos de primer semestre ahorita o no? Ya son todos más grandes. ¿Sí? Si hay uno que otro. Va. Yo perfecto. También. Bueno, pues espero que sus maestros, que no me estén extrañando como maestro de anatomía. Los que ya les di clases, pues saben cómo doy las clases. Entonces, yo bueno. Me quedo con usted, pero me la cambiaron a último momento. Pues sí, me tuve que dar de baja, pero bueno, ya les tocará después cuando roten por trauma y ortopedia. Entonces, pasemos ahora sí a los estudios de imagen, ¿verdad? Vamos a ver unas radiografías. Fíjense ahora sí, a diferencia de las otras, me hubiera gustado poner una diapositiva donde ponía las iniciales y las nuevas. Ahora sí, si yo les pregunto, estas que ven aquí son radiografías verdaderas AP y lateral, o sea, se ven realmente como se deberían, o sea, una de frente del pulgar y una de lado. Sí, ¿no? Entonces, ahora sí es que están bien tomadas y ahora sí yo puedo clasificar, fíjense, o sea, si las comparamos, me voy a regresar a la otra, a la previa. Fíjense cómo se ve en esta imagen y esta. Esta se ve completamente los huesitos bien alineados, de frente se alcanza a ver esa congruencia articular que estábamos mencionando y en esta se ve el perfil de ese pulgar, ¿ok? Entonces me regreso a las otras, que eran los del día que fue a urgencias, y fíjense la diferencia entre esta radiografía y esta otra. Esta está más o menos como si fuera una lateral, pero todavía está un poquito oblicua, ¿no? Entonces, lo que quiero que perciban es este espacio entre estos huesos, donde se acaba uno y conecta con el otro. Muy distinto a cómo se ve aquí. Entonces aquí, ahora sí, les voy a preguntar yo, ¿está luxado ese dedo? ¿Tiene alguna de estas articulaciones luxadas? Esa es la primera pregunta. ¿Luxada? ¿No? En estas dos radiografías. ¿Este hueso con este otro hueso se ve luxado? No. No, perfecto. Oh. Este otro hueso de acá, o sea, la falange distal con la falange proximal, ¿se ve luxado? Tampoco. Nada, ¿verdad? Ahora va la siguiente pregunta. Este hueso de acá arriba y este de acá, o sea, esta misma articulación, ¿se ve subluxado? Como si se hubiera querido luxar, pero no está completamente luxado. ¿Está subluxado? ¿Algún valiente que se anime? Creo que no. Ok, perfecto. Esa es la respuesta correcta. Y ahora vámonos a esta. Esta que está aquí, esta articulación, la metacarpofalángica, ¿está subluxada? Sí. Sí. Exactamente. Entonces van bien, me están poniendo atención. Entonces, tal cual sí está luxado. Entonces, aquí es donde nosotros vemos, ¿verdad? Tú puedes seguir la silueta y en teoría
fíjate cómo, bueno, me voy a ir primero a esta articulación. Se ve como si fuera un caminito completito. O sea, puedes sacar una curva, pero se ve parecido de un lado al otro. En cambio, si tú haces el seguimiento de esta silueta, vas a ver que de este lado está un poquito más pronunciado y que de este lado, en vez de salirse un poquito o de ir en el mismo caminito, esta línea se mete y este hueso se mete hacia adentro. Entonces está recorrido un poquito, hace como, en vez de estar así, está un poquito así. Lo voy a borrar para que lo puedan percibir. Abran un poquito más sus ojos y que perciban esos detalles mínimos de traumatología. Ya los voy a convertir en traumatólogos a todos. Entonces, bueno, ya con eso, fíjense cómo ya detectan que sí hay una alteración. Entonces, el término correcto que le debieron haber dicho en urgencias es que tiene una subluxación, no una luxación de dedo. Luxado quiere decir que se suelta uno sobre el otro y posiblemente se acortan. Entonces, el loop se zafa y se acorta. Entonces, eso sí sería una luxación. Entonces, bueno, yo le hice estas dos radiografías, se ve esa subluxación. En esta otra imagen se ve que este huesito está aventado un poco hacia adelante a comparación de este otro. Se pierde el eje. Normalmente esta articulación debería seguir una misma línea y con él este dedito está un poco más aventado hacia adelante. Entonces está subluxado hacia anterior y un poquito subluxado hacia lateral. Esta otra radiografía, fíjense el agregado que tiene, que aquí se ven otras manos. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Aquí te dice, estoy haciendo una radiografía en estrés. Lo que estoy haciendo prácticamente es reproducir el mecanismo de lesión, o sea, cómo se lastimó él. Entonces, fíjense con más detenimiento cómo, si tú sigues la silueta, fíjate cómo aquí se hace un escalón completo, ¿verdad? Y de este otro lado se alcanza a ver que se pierde esa continuidad. Si lo hubiera yo tomado la mano correcta, me hubiera gustado tomar una en estrés a la mano correcta, se debería ver una diferencia, donde este dedo no se permite que se abra en ese abanico o en esa maniobra. Entonces esto me habla o me confirma que mi maniobra de bostezo pues está realmente, que es verdadera, ¿verdad? Que yo lo estoy explorando de forma adecuada porque este dedo lo estoy subluxando nuevamente o lo estoy subluxando más al hacer esa maniobra. Entonces, hay otro aquí detalle que creo que yo me tengo que ir a la siguiente, donde ya hago esta radiografía en estrés mucho más grande. Y aquí le pongo estos hallazgos. Esto los quería yo esconder, pero bueno, se me pasó hacerlo en la presentación. Entonces, uno es la subluxación, que ya la habíamos mencionado, que la detectaron ustedes bastante bien. Esta que está acá. Y el otro es la espícula. Alguien que me pueda decir en dónde, o que no sé si puedan ustedes pintar, que me digan en dónde está la espícula. ¿Qué significa espícula? Espícula significa como un grano, que hay una presencia de un grano de hueso, un granito. Es como un osteofito. Parecido a un osteofito, ¿sí? No sé si se pueda delinear, que alguien lo delinee. Hay como una bolita en la falange. ¿Sería esta? Ahí, sí. Ok, no, esa no es. La que Es está a la la de derecha. Es la que arriba a está la más derecha. a la derecha. Es la Un espinita piquito. chiquita, ¿no? Un Esto piquito. que está aquí, exactamente. Esta cosita chiquitita, ese granito de hueso, esa es la espícula ósea. Entonces, hay espículas que son por degeneración. O sea, si yo le tomo una radiografía a una persona de 90 años, posiblemente va a tener en sus huesos picos, ¿verdad? Acá donde están haciéndose esos osteofitos, esas espículas, esos picos de hueso por desgaste o por degeneración. Pero una persona de 30 años, si yo sé que ya son grandes, no me echen carrilla, pero pues todavía no va a tener nada de desgaste, ¿no? Entonces, este piquito de hueso pues no debería estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, conociendo un poquito más de anatomía, pues ya puedes sacar una conclusión súper aceptable, ¿verdad? Donde ahí yo les muestro con esa flecha la subluxación, donde se está subluxando esa articulación, y dos, la espícula en esa zona. Entonces, lo que pasa aquí es que tenemos dos ligamentos en esta región, en esa articulación. Un ligamento que se llaman ligamentos colaterales, un ligamento que va en el borde externo y otro ligamento que va en el borde interno. Entonces, fíjense aquí cómo ya hice yo el diagrama de los ligamentos. En este lado, pues el ligamento aquí está funcionando bien. Pero en este otro, este mecanismo de lesión lo que ocasionó es que el pedacito, el fragmentito de hueso, la espícula que nosotros vimos ahorita, realmente debió haber estado acá, donde yo estoy poniéndolo rojo. Entonces, cuando él se cayó y se lastimó y se abrió ese dedo,
lo que pasó es que se abrió tanto que el ligamento, haz de cuenta que traccionó o jaló ese fragmento donde se debería de pegar y lo rompió, lo fracturó de esa zona. Entonces queda el fragmentito flotando y pues por esa razón esa articulación ya no tiene sus riendas, entonces se subluxa, ¿verdad? No sé si me expliqué con este diagrama. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿No? Va. Entonces, pues fíjense cómo de algo tan sencillo, algo que tú pudieras y que es súper frecuente, o sea, que lo ves tú en urgencias y lo único que tienes que hacer es realmente escuchar al paciente y tener un poquito de lógica, donde decir, ¿sabes qué? Pues le pasó así, entonces posiblemente, ¿qué estructuras se pueden lastimar? 1, músculos; 2, hueso; 3, ligamentos. Entonces, bueno, si la radiografía no se ve una fractura evidente, pues entonces, ¿qué quedan? Si trae mucho dolor, mucha inflamación, algo tiene que ver que está lastimado. Pues te quedan los ligamentos y te quedan los músculos. Los músculos, pues los pudiera él mover. Entonces, si tiene algo de movilidad, pues bueno, dices, el músculo está funcionando. O a veces le haces mecanismos o exploración contra resistencia, donde tú le pones el dedo y le dices, vénselo, aviéntalo para el otro lado. Y donde ves que se activa el músculo, dices, bueno, el músculo está bien. Entonces, ¿qué te queda? Pues los ligamentos. Y la forma de explorar los ligamentos de forma dinámica es hacer estos estudios de estrés, donde tú pones atención a ese ligamento para saber si está funcionando y lo verificas con una radiografía, una tomografía, una resonancia, ¿no? Entonces, bueno, con esto prácticamente ya llegamos al diagnóstico, con una simple radiografía, dándole un pequeño tracción ahí al dedillo, ¿no? Entonces, vamos a seguir. A él, pues obviamente dije, ¿sabes qué? Pues él se tiene que operar, pero no voy a confiarme yo, tengo que tomarle una resonancia, que la resonancia es el estudio más chismoso de imagen, donde, por ejemplo, en esta imagen, que es una T2, una tinción 2 en los diferentes cortes, fíjense cómo el hueso se ve negro y todo lo que se vea blanco, mientras más blanco se vea, quiere decir que hay dos cosas, o líquido o inflamación. Entonces, por ejemplo, en esta zona, aquí estamos viendo los dedos de esta manera, así como está en esta foto. Entonces aquí yo les pregunto, ¿dónde se ve más inflamación? ¿O dónde me pudieran decir ustedes dónde hay más inflamación? ¿De aquí para acá o de este lado? El lado, digamos que este es el lado derecho y del lado izquierdo. Izquierda. El izquierdo. Izquierdo, ¿no? Entonces está súper obvio. Fíjate, todo esto que está aquí está súper inflamado. Entonces todo esto grisáceo son los músculos que tenemos en la mano y fíjate cómo estos musculitos que están aquí de la región tenar, pues están inflamados. Entonces aquí tú sabes que esa inflamación significa que como se lastimó el ligamento va a haber un sangrado y ese sangrado se impregna en los músculos y pues obviamente aquí se alcanza a ver todo esto, ¿no? Por ejemplo, aquí les voy a hacer otra pregunta donde tienen que usar un poco su imaginación. ¿Qué son estas bolitas que se ven aquí blancas? ¿Qué piensan que es? Si yo les digo que en la resonancia va a haber o lo blanco significa o líquido o inflamación, ¿qué creen que son esas bolitas? Vasos sanguíneos. Exactamente, son vasos sanguíneos. Entonces, como el vaso sanguíneo tiene un porcentaje alto de agua, un 50-60%, pues como es líquido, pues obviamente se va a pintar blanco. Entonces ahí es donde tú tienes que diferenciar. Por ejemplo, si todo esto tú dices, no, pues aquí tiene un super vaso sanguíneo, pues obviamente no, ¿verdad? Esto es inflamación, es blancura de forma difusa, de forma irregular, y aquí estas bolitas que están aquí demasiado definidas, pues tú dices, ¿sabes qué es un tubito y qué tiene forma de tubo? Pues un vaso, ¿verdad? Entonces está súper fácil. Fíjense cómo aquí, ahí tenemos otros tubitos que son negros. ¿Qué creen que sean esos tubitos negros? Esta sí ya es más difícil, de M5 a M6. Los que llevaron conmigo les expliqué una diferencia del músculo. Hay dos partes del músculo. ¿No son los La tendones? parte que se va y se pega el hueso y la parte central que hace la contracción. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuáles son los nombres? Son los tendones, ¿no? Exactamente, son los tendones. Entonces el músculo tiene dos partes. La parte que se contrae y que se elonga, que es la típica roja que se alcanza a ver muy bien y que tú puedes, que es la que haces en las carnes asadas y todo esto, y la parte tendinosa, que la parte tendinosa es la parte dura que va y se pega al hueso. Ya esto, bueno, ya si quieren después que alguien le dé clases detalle más cosas de cuestiones musculoesqueléticas y todo eso, va, con gusto me busca y ya les explico más a detalle. Pero sí, entonces
La parte tendinosa de estos músculos, como es dura, la parte tendinosa es la parte de la carne cuando vas a la carne asada de tu mejor amigo y te da el pedazo así más gacho de carne y que andas ahí mastique y mastique y mastique y no se rompe la carne, te está dando puro tendón. Entonces, son estos circulitos, que es una parte del músculo, pero es la parte dura que se pega al hueso. Entonces, fíjense, en esta imagen tenemos la mano así, igual, se ve aquí todo lo blanco, muy distinto a lo blanco que tenemos por este lado. Si haces como un close-up, o sea, un acercamiento, aquí puedes ver el ligamento. Esta línea oscura que se alcanza a ver ahí es el ligamento. Entonces, tienes el ligamento de un lado y del otro lado, fíjate cómo no se alcanza a ver. Esto que está aquí es una parte que no es ligamento, esto es otra estructura. En la vista lateral alcanzas a ver igual, donde en esta zona es donde debería ir ese ligamento. Aquí tú alcanzas a ver toda esta silueta negra, cómo es ese ligamento que está sano, y el que está afectado, fíjate cómo alcanzas a ver puro blanco en esta zona. De hecho, hasta alcanzas a ver aquí algo de blancura en el hueso. Entonces el hueso en donde se lastimó, donde se avulsionó, es el término correcto, el término médico, pues también se va a inflamar, ¿verdad? Porque es una fracturita que se pasó por ahí. Y bueno, en estas que están por acá, pues es lo que donde te digo, vas a ver toda esa inflamación generalizada y por eso toda esa parte del dedo está completamente inflamada, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿No? Entonces vamos a... Si quieren hacer alguna pregunta, a veces lo que hacen o en las sesiones del doctorado que yo hago es que las ponen en el chat y Alfredo me las lee conforme voy dando la presentación o al final. Es una forma por si les da pena o lo que sea, lo pueden escribir y con gusto les contesto, ¿no? Entonces, bueno, fíjense cómo si yo les hubiera puesto esta radiografía al principio de la sesión, o sea, al inicio, les digo, bueno, díganme cuál es el diagnóstico de todo esto. Posiblemente no me hubieran dicho nada, ¿no? Pues una radiografía de frente y no tiene nada, se ve bien. Y fíjense cómo ahorita, si tú, imagínense que les pusieran de que en Estados Unidos, oye, pues dime todo esto, o con tu mejor amigo que no es doctor, o si estás en una boda y pasa esto y te dicen, oye, le pasó a mi hermano, o lo que sea, y tú empiezas a hablar de forma rimbombante para levantarte el cuello, tú pudieras decir que trae una fractura por avulsión del ligamento colateral cubital, o sea, cubital significa que está del lado del donde está el cúbito, que el cúbito está más hacia el meñique. Entonces trae una fractura por avulsión del ligamento colateral cubital de la falange proximal en el pulgar derecho, que trae una subluxación de articulación metacarpofalángica del pulgar derecho y que trae datos de inestabilidad porque se subluxa esa articulación. Tú le dices eso a tu suegra, a tu novia, que no es médica, o a tu novio, y se desmaya de la emoción de que, frega, le sabe bastante, ¿no? Entonces, fíjense cómo, y lo que estamos diciendo son puras cosas bien bobas. Entonces, la cosa aquí es que comprendas estos términos anatómicos y realmente todo es muy fácil, todo es de pura lógica. Entonces, ya teniendo todos estos diagnósticos, hasta tú se los dices al paciente y el paciente se asombra, wow, este es buenísimo. Entonces, y bueno, tú por dentro te estás carcajeando, ¿verdad? De que, no, hombre, esto hasta el que barre lo pudiera diagnosticar, ¿no? Entonces, de ahí avanzamos. Conocimientos generales, ¿verdad? Cosas que prácticamente ahorita ya se los dije y ya lo conocen, ¿verdad? Ya lo sacaron ustedes de deducción. Tenemos dos ligamentos, un ligamento que va por la parte radial y un ligamento que va por la parte cubital, y que estos se encargan de dar la estabilidad para este tipo de maniobras. O sea, cuando alguien hace este tipo de maniobras, pues estos dos ligamentos entran al quite para que no se subluxe esa articulación y que pueda funcionar. A veces tú dices, bueno, ¿y qué? Si yo no hago deporte, ¿qué relevancia tienen estos ligamentos? Lo que hacemos en el día a día, o sea, tú agarras tu Yeti, agarras un vaso y hacer este movimiento para que no se te caiga el vaso, ahí estás utilizando esos ligamentos para dar estabilidad o prensión a las cosas que tú agarras. Es un ligamento básico. Este chavo, que si bien es portero y su intención es regresar a porteriar, pues si quiere él cargar, o sea, me dices que no puedo cargar ni un vaso, ¿verdad? O sea, ni un vaso con café del Starbucks lo puedo cargar, lo tengo que cargar con la otra. Entonces, bueno, ahí ya son cosas que son del día a día que no te dejan hacer y es por eso que la indicación es quirúrgica. Entonces, bueno, vamos a avanzar. Entonces, fíjense, aquí les pongo como que este otro diagramita para entenderlo mejor. Aquí lo estamos viendo en esta vista, como les había dicho, una vista lateral. Aquí pongo esta imagen media
media transparente para solapar aquí esta anatomía y después lo hago ya completamente evidente. Fíjense cómo el ligamento cubital, o sea, estoy hablando solamente el que está afectado, tiene dos componentes, un ligamento principal y un ligamento accesorio. Entonces, estos, si tú los ves de forma anatómica, no los distingues. Pero el hecho de que se abra, como en abanico, que haga esto, hace que toda esa parte esté mucho más estable. Y se encargan de dar, aquí les pongo esta otra imagen, un poquito más anatómica, más real, donde estos ligamentos, se encargan de dar la estabilidad. Por eso en el video que vimos del hindú, donde le hicieron la exploración, se encargan de dar, uno de ellos se encarga de dar la estabilidad en extensión y el otro se encarga de dar la estabilidad cuando lo tienes flexionado, como lo vimos en el video del hindú. No sé si quieran que lo repito para que lo puedan detectar un poco más, ¿verdad? Donde los tiran, hacen la maniobra en extensión y luego en flexión. Entonces, bueno, fíjense aquí cosas interesantes. Lo que conocemos de esto es que es súper frecuente en gente deportista. Si tú haces fútbol americano, si a ti te gusta el fútbol y sobre todo si eres portero o si tú te vas a esquiar, tienes muy alto riesgo de lastimarte. ¿Por qué razón? Porque aquí es donde se hacen muchas veces esos mecanismos. Por ejemplo, tal cual, si tú te vas al libro en inglés o cualquier libro de ortopedia a buscar esta patología, le van a llamar la lesión del esquiador en su versión aguda. O sea, cuando te pasa en ese momento, llegas al mismo día al hospital, le van a llamar lesión del esquiador. Cuando es una lesión crónica, o sea, que ya tienes tiempo, meses con esto, le van a llamar la lesión del portero. ¿Por qué razón? Porque el portero todos los días está recibiendo impactos con el balón y puede que ese ligamento vaya cediendo poco a poco hasta que en algún punto se revienta. Entonces es más crónico en los porteros. Y tenemos otra variante que es la lesión de Stenner, que lo que habla esa variante simplemente es de que al momento que se rompe el ligamento, nosotros tenemos un musculito que va por ese trayecto y este ligamento lo que hace es que al momento que se rompe, se imbrinca, normalmente debe pasar por debajo de este musculito y cuando se rompe se imbrinca y se pasa para arriba. Entonces, si tú como médico dices, no hombre, lo manejo con una férula y esto cicatriza solo, pues la respuesta va a ser nunca va a cicatrizar porque no están los dos vientres o los dos partecitas de los ligamentos tocándose una con la otra. Uno está por abajo y el otro está por arriba. Entonces, esa variante es lesión de Stenner, se le llama. Entonces, fíjense, además de eso, Doctor, dime. por ejemplo, en esa lesión, la variante de Stenner, ¿se puede corregir a pesar de los años o llega un punto en el que ya se... Sí, vaya, aquí, buena pregunta. Siempre que hay una lesión, si tú dejas pasar el tiempo, o sea, si tú te lastimas y dejas pasar el tiempo, meses, años, y dices, ¿sabes qué? Ahora sí ya me cansé porque no, ya quiero agarrar un vaso, me afecta para mi vida diaria, pues ese ligamento, conforme pasan los semanas o meses o años, digamos que el mismo cuerpo dice, no, pues no está haciendo ninguna función, nada más es una cuerda que está ahí flotando. Entonces el mismo cuerpo lo empieza a reabsorber y lo empieza a hacer, digamos que grasita o otra estructura. Se empieza a suplir ese tejido por otro tejido que ya no es ligamentario. Entonces, si tú te operas siendo una lesión crónica o una lesión de Stenner que nunca se trató de forma adecuada, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a tener que modificar la cirugía. En vez de reparar ese ligamento, lo que vas a tener que hacer es poner un injerto. Haz de cuenta que agarrar un injerto de un cadáver y pasárselo o injertárselo a ese paciente para que haga o que supla esa función. O sea, no tiene el paciente con que se le quite ese ligamento de perdido para que no lo esté atorando el último movimiento. Por ejemplo, ahí ya que está imbrincado el ligamento. Sí. Y está atorado y como dice el doctor, Ajá. que el cuerpo lo empieza a reabsorber, lo empieza a modificar, pues Sí, vaya, no causa tejido. ningún tipo de bloqueo, ¿eh? Porque lo que pasa es que ¿No le bloquea el movimiento? no bloquea el movimiento, ¿eh? Lo único Ok. que causa es esa inestabilidad donde tú agarras el vaso, pues el dedo se te va a ir para atrás, entonces se te va a caer, no vas a tener cómo agarrarlo. Ok. Es como si estuvieras agarrando un vaso así de esta manera. Ok. ¿Ok? Va, perfecto. Entonces, fíjense, afecta para las cosas de la vida diaria, para hacer un pellizco, o sea, tú, si le quieres pellizcar a tu hermana, a lo que sea, no lo vas a poder hacer porque ese pulgar se te va a abrir hacia atrás, se te va a ir hacia atrás, entonces no vas a poder pellizcar a la gente. Y la otra, pues obviamente es el agarre, ¿verdad? O sea, donde tú quieras agarrar un vaso, alguna estructura o una cosa para cazar peces, pues obviamente no vas a poder. Y como dato relevante, pues se lastima más veces, 10 veces más
el ligamento cubital que el radial. O sea, el otro es muy raro que tú tengas un mecanismo para adentro, ¿verdad? Puede pasar, más es más extraño. Fíjense, le llaman la del esquiador porque al usar los palos de esquí, normalmente cuando caen, pues no los puedes zafar, ¿verdad? Tiene un amarre. Entonces, el que da el amarre o que da el tope al esquí para que no se te zafe es el pulgar. Entonces, ¡pum!, lo revientan hacia atrás. En la NFL, por ejemplo, este jugador Drew Brees, que se acaba de retirar, justamente en esta foto lo están lastimando, donde mandó el pase y la mano del otro defensivo, pues le pegó el pulgar y lo abrió de más. Lo tuvieron que hecho operar. En la NBA también es súper frecuente, también por taponeadas o cuando te avientan el balón y que lo agarras mal y que te pega directamente en el pulgar, también puede pasar. Y en porteros, tal cual es este mecanismo, ¿no? Donde te avientan el balón y al tratar de agarrarlo, si no lo agarras con la extensión de la palma de la mano y lo agarras con el puro pulgar, pues se te va a hacer ese mecanismo valguizante, metiendo más atención a ese ligamento con posible ruptura, ¿no? Tal cual yo... Dime. En la pasada, el que está jugando básquet, el guantecito es para prevenir eso, ¿para qué? Esa es la férula. Esa es la férula que se utiliza normalmente para dar estabilidad a esa articulación. Vaya, a él no lo conozco. Lo busqué así tal cual de Google y me salió este chavo. Pero tengo entendido que él se lastimó, le hicieron cirugía y lo está usando como protección, ¿verdad? Entonces, hay veces que si es un ligamento, vaya, aquí es donde tenemos que definir una lesión ligamentaria. Una lesión ligamentaria va en 3 grados. El grado 1, digamos que el ligamento, aquí voy a dibujar como si fuera un ligamento, lo único que hace es que se estira un poquito más, pero no se rompe. Nada más se estiró y se inflamó, pero no se rompió. Un grado 2 es donde este mismo ligamento, aquí lo voy a dibujar diferente, donde ese ligamento al estirarse se rompe parcialmente, es decir, se rompe un fragmentito y el resto está normal. Ese sería un grado 2. Y un grado 3 es que del ligamento estar íntegro, acá, pues es una ruptura completa, o sea, se rompe en 2 fragmentos, ¿verdad? O se rompe, está toda la extensión del ligamento, pero donde se pega el hueso, se lo trae. Entonces el hueso está acá flotando y el ligamento no está pegado al hueso, ¿verdad? Que es el caso de nuestro paciente. Entonces, esto se considera un esguince grado 3. Entonces, bueno, ya depende aquí. Por ejemplo, si es un grado 1 o grado 2, que la ruptura es parcial, o sea, que esa maniobra en estrés es negativa, pues tú lo pudieras manejar con este tipo de férula, ¿verdad? Y tú sabes, en base a la fisiología, que eso yo también siempre se los doy en mis clases, que todos los tejidos blandos, todos, ya sea un golpe en cráneo, un moretón en el pie, donde sea, columna, etcétera, todas las cicatrices tardan en madurar al menos 6 semanas. A las 6 semanas es una cicatriz blanda, que es como, imagínatelo como si fuera una plastilina que tú puedes moldear, y es a partir de esa 6ª semana que esa plastilina le empieza a entrar a partir de esas 6ª semanas que empieza a madurar. Por ejemplo, si es una lesión en hueso, es a partir de esa 6ª semana que empieza a depositarse calcio para formarse el nuevo hueso. Si es en ligamento, es hasta esa 6ª semana que ese tejido que se está rellenando donde estaba la lesión ligamentaria se está empezando a hacer un tipo de fibrosis parecida al ligamento original. Entonces, a partir de la 6ª semana es que madura ese ligamento y de la semana 1 a la semana 6 es donde se forma ese ligamento para la estabilidad. Entonces, en base a este tip que les acabo yo de pasar, si yo te dijera, ¿sabes qué? Este chavo se acaba de lastimar, es un grado 1 o grado 2 y el coach lo quiere meter a las 3 semanas a jugar o a las 4 semanas y tú eres el médico encargado de este equipo, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Lo pondrías a jugar o no? Pues no. No, definitivamente no, ¿verdad? Entonces, aunque sea la estrella, tú sabes que tu carrera está de por medio, ¿verdad? Tu fama. Hay veces, por ejemplo, muy famosos con quarterbacks, que los quieren, como son los estrellas del equipo, los ponen a jugar antes, casos súper famosos, Tony Romo, de hecho le deshicieron la carrera, lo pusieron a jugar antes de estas 6 semanas, 8 semanas o antes, y se fracturó otra vez, ¿verdad? No aguantó la cirugía que le hicieron y todo eso. Entonces, ya con estas cosas básicas, te digo, eso lo puedes traspolar tú con tus hijos, con tu mamá, con cualquier cosa, donde hay alguna lesión y te dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Cuándo puedo ir a correr? ¿Cuándo puedo ir a esto? Pues tú dices, ¿sabes qué?
de aquí a 6 semanas ese tejido no va a estar cicatrizado. Y es a partir de la 6ª semana que empieza a fortalecerse o madurar esa cicatriz, y habitualmente la maduración termina de ocurrir hasta las 16 semanas, es decir, hasta los 4 meses. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo conceptos tan básicos que estamos viendo en una presentación por un caso tan muy sencillo y común en mi ámbito, pues le estamos sacando bastante relevancia tanto anatómica como clínica. ¿Okay? Cosas de tu día a día te puedes sacar. Nunca sabes cuándo te va a llegar un amigo y te va a preguntar de estas cosas. Entonces, les digo, aquí, por ejemplo, yo en el 2017, que era cuando yo estaba ya en el Deportivo La Coruña, el Deportivo estaba peleando por no descender y tuvieron una rachita en 3 semanas, los 3, 4 porteros que tenían se les empezaron a lastimar. Entonces, este portero me tocó a mí ahí el caso donde él tuvo una lesión de este ligamento, tuvo, si mal no recuerdo, un esguince grado 2, lo tuvieron que inmovilizar, lo dejaron pues parado y tuvieron que contratar a otro portero, ¿verdad? Entonces, pues se les vino abajo toda la temporada y terminaron descendiendo. Entonces, pues digo, son cosas que te pasan tanto en la vida real como en la vida profesional en el ámbito deportivo. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a planear qué le vamos a hacer a este tipo, ¿verdad? Entonces, sabemos que tiene ese ligamento que está suelto y lo que queremos hacer, pues o lo que vamos a hacer es reinsertarlo. Entonces, la forma de reinsertarlo es como se ve en esa imagen. Tenemos el ligamento ahí suelto y lo que voy a hacer yo es ponerle un tornillo al huesito de acá arriba y ese tornillo habitualmente tiene unas suturas, tiene unos hilos. Entonces, con esos hilos lo que yo voy a hacer es como se ve aquí, tiene un hilo por un lado y otro hilo por otro lado. Lo que yo voy a hacer es un amarre específico sobre ese ligamento y lo voy a tensar. O sea, ese hilo yo lo aprieto mucho y lo que voy a hacer es que ese ligamento vuelva a pegarse en su zona original, ¿verdad? Entonces aquí está. Aquí es donde aquí te digo, puse una imagen distinta. Entonces aquí ya pongo donde está el tornillo y está con el ligamento amarrado. Y fíjense cómo esa congruencia articular, donde de este lado, por ejemplo, está muy cerrado y de este lado está muy abierto, aquí ya se restablece y queda de un lado parecido el otro, midiendo lo mismo. ¿Entendieron esta imagen? ¿Sí? Perfecto. Entonces, bueno, vamos a la cirugía, ¿verdad? Vamos a ver qué tanto entienden. Como no estaba preparado yo para el caso, o sea, le tomé las fotos para que el paciente entendiera, ¿verdad? Entonces, bueno, no son las mejores imágenes. No la tomé para presentarla. Entonces, bueno, lo operamos el 25 de junio, ahí mismo en el Zambrano, y bueno, aquí yo me apoyé también. Yo como tal, yo no soy cirujano de mano, ¿verdad? Yo soy más de hombro, rodilla y cadera. Entonces ahí sí sería un error o sería yo muy egocentrista diciendo que yo puedo operar todo. Entonces lo que hago yo, siendo un poquito más humilde, es me acompaño del que sabe operar. Entonces, Carlos Lozano es cirujano de mano, es muy bueno, Carlos. No sé si alguno posiblemente ya haya sido su paciente. Entonces, bueno, lo invito como cirujano también para entre los dos hacer la cirugía. Entonces, bueno, prácticamente esta es la sala de quirófano. Aquí podemos ver todo lo que involucra. Fíjense qué tanta gente está participando. El videito, digo, todo eso, el paciente está acostado y bueno, todo esto es lo que involucra la cirugía. Entonces el abordaje, ya es la foto real del paciente, esta sí es la mano del paciente. Entonces el abordaje, fíjense cómo aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces el abordaje aquí está, lo que se tiene que hacer es justamente a nivel de la articulación por el borde interno, donde hacemos la incisión. Esta ya es la foto después de que le quité los puntos. Si tú lo ves a simple vista, dices, pues no lo operaron, ¿verdad? No se ve nada. Pero si ves con más detenimiento vas a ver que en esta zona se ve una linecita muy tenue y de este lado también aquí. Entonces, esa es la incisión quirúrgica que hacemos, justamente estas líneas que yo estoy marcando en esta zona. Entonces, por ahí entramos, hacemos una incisión y luego caemos en la articulación, inmediatamente. Esta sí es la imagen del paciente, ¿verdad? Esta sí es la mano del paciente, no es la otra, donde yo hago esa prueba y fíjense también cómo se abre completamente muy parecido a la imagen del hindú que había puesto. ¿Ok? Entonces, aquí está. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer en este video, lo que hacemos es, ya hacemos la incisión, separamos o disecamos, llegamos a tejido óseo y lo que queremos hacer es identificar ese ligamento, pues para empezar a poderlo reconstruir y llevarlo a su lugar original. Entonces, aquí este video lo que va a hacer es, pues, identificarlo tal cual.
Pues ahí se alcanza a ver, se ve muy rápido, ahorita lo voy a poner en vista lenta. Entonces ahí está, pues llevándolo a su lugar de origen y separarlo. Su lugar de origen y separarlo. ¿Ok? Si lo vemos en esta otra imagen, aquí ya va a estar más lento. Acá arriba, para que se den una idea, tenemos el hueso de la falange proximal y acá abajo estaría el metacarpiano. Entonces, el ligamento es tal cual en esa zona. Lo voy a quitar esto para que lo puedan ver donde lo hace ya a cámara lenta. Entonces, ahí lo está llevando a su lugar y ahí lo estamos separando, ¿verdad? Donde está roto. Es todo ese tejido. Fíjense cómo no se ve así como en los libros, ¿verdad? Que tú dices, ay, se ve bien bonito el ligamento y está bien fácil. No, se ve puro tejido, ¿verdad? Como pura carne. Entonces, bueno, aquí están. Aquí está donde ya pusimos el ancla o el tornillo. Normalmente hay diferentes tipos de marcas, diferentes tipos de proveedores y de metales y de todo esto. Las nuevas generaciones que se utilizan ni siquiera son metales. Se le llama todo sutura. Eso significa que todo este componente es puro hilito. Entonces, lo que haces, si tú te fijas, tienes las dos hebras de la sutura y después tienes como un tubito un poquito más grueso que también es sutura. Entonces, tú haces un hoyito en el hueso y metes, digamos que todo este hilo en esta forma extendido a través de ese hoyito y ya que lo metiste, al momento que lo jalas para sacarlo otra vez, se hace un gurumuño, se hace como esto, se hace como una bolita. Entonces esa bolita evita que ya salga por el mismo agujero, entonces se queda anclado en esa zona por dentro del hueso y ahora sí es que los hilos pues están anclados a ese punto y ahora sí puedes empezar a hacer la reparación. Entonces, bueno, esta es tecnología relativamente nueva, ¿verdad? Tendrá, que será 5, 6, 7 años que empezó a producirse a nivel internacional. Entonces, el siguiente video, es donde hacemos la verificación, o sea, de que esa ancla está bien hecha, bien puesta. Entonces van a ver que las riendas, tú le das un jalón y van a ver o percatarse que toda la mano se viene con los hilos, o sea, y le están dando un jalón bueno. Entonces eso significa que está bien puesta y que la resistencia ante estímulos de traumatismo, o sea, si él se vuelve a caer, pues prácticamente está bien fijada esa ancla. Si se vuelve a romper, ya es porque el mecanismo estuvo muy fuerte, ¿no? No sé si me explico. O sea, que no es por culpa de la cirugía, sino es por culpa del mecanismo nuevo que se lastimó. O sea, no es porque esté mal hecha la cirugía. Entonces, fíjense, ahí le das el golpe, hasta se ve dónde se para. Ahí le van a dar ahorita otro golpe. Se ve donde se aflojan los hilos y después le vamos a dar otra tracción. Ahí va, la tracción. Y fíjense cómo se viene toda la mano. ¡Pum! Entonces, ante esos estímulos, pues quiere decir que el ancla está bien puesta y que va a dar la resistencia suficiente. Entonces, lo que sigue ahora sí es hacer la reparación. Aquí no puse tal cual como hacemos la anudación en el ligamento. Se me fue la onda, te digo, no pensé yo en que lo iba a presentar en una exposición. Pero bueno, ya pongo donde estamos haciendo el amarre, ¿verdad? Donde ya se está haciendo el amarre sobre sobre esa articulación, sobre ese ligamento. Fíjense cómo la mano del de acá abajo estoy haciendo el mecanismo inverso. O sea, en vez de hacer el mecanismo de valguizante, lo estoy haciendo al revés. Lo estoy empujando hacia el otro lado para cerrar ese espacio y que el ligamento se pueda aproximar de forma adecuada y que pueda quedar bien hecha la reparación, ¿verdad? Entonces igual les pongo aquí donde lo estoy aventando, no me acuerdo si era yo o era Carlos, el ligamento para allá. Y bueno, fíjense, aquí está ya la valoración final donde hacemos nuevamente ese mecanismo. Obviamente no lo hago con la misma intensidad que al principio para no lastimar o no romper, pero se intenta hacer y fíjate cómo ahora sí ya no se abre por completo, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente es eso. Y la herida que aquí la alcanzas a ver, fíjense, pues como lo habíamos puesto en la imagen principal. O sea, ya la mano tiene una capacidad muy buena para cicatrizar que prácticamente es imperceptible o tienes que poner mucha atención para darte cuenta que tiene una cirugía. Entonces, prácticamente hacemos la comparativa donde ponemos el video preoperatorio y el postoperatorio, ¿verdad? Donde estamos haciendo los mismos mecanismos y uno sí se abre y el otro no se abre por completo. ¿Okay? En el postoperatorio, fíjense cómo aquí ya se los puse y tú me dices, pues esto ya me lo sabía, ¿verdad? Que van a ser 6 semanas de tener mucho cuidado, de estar inmovilizado utilizando esta férula. Y después de esas 6 semanas es que vamos a empezar a hacer ahora sí la reactivación de la actividad
O sea, empezar a mover el dedo después de esas 6 semanas y la reactivación de la actividad completa, es decir, de que empiece a hacer ejercicio, yo dejarlo porterear y todo esto, hasta las 16 semanas que les digo que es cuando madura por completo ese ligamento, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo esas semanas mágicas ya las van a comprender ustedes. Y eso se traspola a cualquier tipo de lesión. Entonces, aquí está ya el video donde ya está haciendo los movimientos. Fíjense cómo llega a hacer la oposición de forma adecuada. Lo llega a tocar a la base, hace el pellizco y hace la extensión. Entonces lo hace todo perfecto, ¿verdad? Eso es en una de sus sesiones de fisioterapia, donde le pedí yo el video de que me lo mandara, ¿no? Bueno, este es el mismo. Entonces, bueno, ya como parte de agradecimientos, el equipo quirúrgico mío, donde estuvo el equipo de los traumatólogos de nosotros de anestesiología, el doctor Julio Chora y el doctor Daniel Chora, son padre e hijo, son muy buenos. Son los que nos anestesian a todo el equipo de traumatólogos ahí en el Zambrano. Y en cuanto a los ayudantes y a los cirujanos que me apoyaron, pues el doctor Carlos Lozano de Mano y mi equipo quirúrgico habitual, el doctor Carlos Acosta y el doctor Gregorio Villarreal, ¿no? También se agradece pues a todo el personal de enfermería que siempre andan aguantando ahí las chiflazones. No sé si tengan alguna duda. Bueno, ahí el último agradecimiento, pues a mi familia obviamente, y pues obviamente decirles ahorita que siempre que algo que ustedes creen que van a disfrutar mucho al principio se hace difícil, pues bueno, conforme pasa el tiempo, pues van a notar que al principio la están disfrutando, tienen temor, o digo, al principio la batallan un poco, no les gusta lo que está pasando, pero eventualmente cuando ya agarran el sentido de las cosas, pues les empieza a gustar bastante.